Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 1 de octubre. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 24. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad, ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considera a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre
que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido, ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel hermano mayor nuestro que nos da ejemplo de obediencia y al mismo tiempo nos llama a la conversión mientras sea posible en esta vida. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que delante de la palabra siempre nos veamos como en un espejo. El espejo te refleja cómo eres, pero el espejo de la palabra te enseña cómo debes ser. Es un espejo extraño, pero maravilloso. Vamos comenzando el mes, hagamos el propósito de no abandonar la escritura, de no abandonar la escucha de la palabra. En un mes de tantas bendiciones como es octubre, pidamos por aquellos que ni siquiera se preocupan de escuchar lo que dice el Señor. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo, en el que vamos presencialmente a la Santa Misa, porque esto de lo virtual se ha vuelto una comodidad, ¿no? Pues mientras se pueda, no haya pandemias, pues ir presencialmente, encontrar al hermano, a escuchar la palabra y especialmente la Santísima Eucaristía. El mensaje de la palabra de hoy es importantísimo porque nos llama a la conversión. Conversión, me explicaba una persona que había estudiado, son 2 palabras: convertere, o sea, es como quien dice retomar o reencontrar el camino. Esto es la conversión. Si vamos en una carretera y dice ahí el Waze que vayamos por aquí, pero ese que sabe, y nos perdemos, no será culpa del Waze, será culpa nuestra, será culpa del piloto y no del GPS, no del mapa, sino del que maneja.
Y la palabra nos lleva a la conversión. Por esto hoy se aparece un Dios que llama a la conversión. Si ustedes dicen, ¿es injusto mi proceder? No, es más bien el proceder de ustedes injusto. Dios está como peleando con el pueblo, está discutiendo, hay una polémica, ¿no? Polémica viene de polemos, que quiere decir guerra, en fin. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo, él mismo salva su vida. Y si se aparta de los delitos cometidos, vivirá y no morirá. Hermanos, y entonces viene esta famosa parábola del hombre que tenía 2 hijos, ¿no? El hombre que le dice al hijo, ve a trabajar a la viña, y dice, ya voy, pero no fue. Y en el Antiguo Testamento, la viña, o sea, la propiedad era propiedad del hijo mayor. O sea, está descuidando su propio interés, pero es hipócrita. Dice sí, pero no. Y naturalmente es un llamado de atención. No podemos decirle a Dios sí, pero no. Entonces nuestra conversión no es real. Alguien me decía, yo sé que me van a perdonar, pero digo lo mismo y digo lo mismo. Si tú te conviertes, quiere decir que te propones un nuevo camino. El segundo hijo, al cual no le tocaba la viña, sí, escucha el mandato y va. Primero dice no quiero, pero después va. Y esto nos refleja muy bien porque me comentaba una persona, tengo un hijo que es adolescente, rebelde, mire, vamos a la misa. No, yo tengo otra cosa más importante. Pero lo vi en la misa y me consolé de que había cambiado. Importantísima la conversión mientras podemos hacerla. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos si Dios da oportunidad al pecador de convertirse, ¿la damos nosotros? Porque mandamos un Facebook, mandamos un TikTok condenando a una persona y no tenemos el valor de cruzar la calle y decirle, mira, estás en un mal camino. Estamos condenando más de lo que Dios condenaría, aunque Dios no condena. Y en segundo lugar, hermanos, vamos a la viña. La viña es la vida espiritual. Te pide el Señor, asiste a la Eucaristía, recibe los sacramentos, practica la caridad, sé fiel en tu matrimonio, haz bien tu trabajo, basta, no hay más. No te pide Dios, súbete una montaña altísima, bájate al fondo del mar. ¿Cuidamos la viña de nuestra propia vida espiritual o decimos sí y al final no? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús que nos ha contado esta parábola y le decimos, oh Cristo, no permitas que seamos falsos y que digamos sí, queremos la vida eterna, queremos la salvación, queremos una vida nueva, pero en el fondo abandonamos tus caminos. Señor, si somos como el hijo pequeño, rebelde, que nuestra rebeldía no tarde mucho, sino que al final vayamos a la viña y cumplamos tu voluntad. Permítenos encontrar siempre tu misericordia y dar la segunda oportunidad a aquel que muchas veces es rebelde, pero un día, por tu gracia, volverá al buen camino. Amén. Hoy en la contemplación dice precisamente el Salmo, descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Es una petición. Los caminos de Dios están allí. Está el camino de su voluntad. Su voluntad se encuentra mediante la oración. Si no oramos, ¿cómo vamos a saber lo que Dios quiere? Porque la oración no es hablar con uno mismo, dice Papa Francisco, es abrir la ventana para que entre el sol de Dios en nuestra vida. Entremos en el momento de la contemplación. Imaginemos que en la tarde regresa ese padre de familia y mira esa viña que ya trabajó. No fue el hijo mayor, él sabe que fue el rebelde, pero el rebelde que abandonó su camino. Ese descubrió ciertamente el camino de Dios. Pidamos para que haya esa conversión, diciendo una vez más, descúbrenos, Señor, tus caminos. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, pues ante todo recordar
que siempre es posible volver a Dios. Tenemos un Papa que nos ha predicado la misericordia tantísimo. Hay temor, hay duda, aunque seamos como el rebelde, el travieso, el alocado hijo menor, ojalá volvamos al Señor, porque tarde o temprano tendremos que ponernos en la conciencia, Dios mío, pude volver y ya no lo hice. Yo he encontrado gente que ha muerto ya en las últimas, tal vez se arrepiente o tal vez no. Y en segundo lugar, qué hermoso lo que no comentamos, pero lo que dice San Pablo. Hermanos, dice, no hagan nada por rivalidad ni por presunción. O sea, el hijo menor fue a trabajar a la viña, no porque no era su herencia, sino porque por amor al Padre. Antes bien, con humildad cada uno considera a los demás como mejores que sí mismos. Algo sumamente difícil, ¿no? Pensar que el otro es mejor que yo. Pero he ahí el camino de la humildad. Que todo esto sea posible, hermanos, comenzando este mes de octubre, por intercesión de aquella que, siendo llamada a ser Madre de Dios, dijo, he aquí, la humilde esclava del Señor, Ave María Purísima, sin pecado concebida, oh María, Reina del Rosario, patrona de nuestra tierra, ruega por nosotros. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.